Marcos capítulo 6 versos 45 al 52 presenta el milagro de Jesús caminando sobre el mar de Galilea. ¿Qué enseñanzas tiene este evento para nosotros? Eso lo veremos en un momento en este video. Pero primero me gustaría decirles gracias por llegar o volver otra vez a este canal, donde, como ya saben, nos enfocamos en estudiar la palabra de Dios para seguir creciendo más en nuestras vidas espirituales. Si no lo han hecho ya, les invito a suscribir y también para hacer clic en la campanita ahí al lado para ser notificados cuando subo nuevos videos. Ahora sí, vamos a entrar en nuestro estudio de hoy. Una vez más, estamos estudiando en Marcos capítulo 6, versos 45 al 52. La lección esta es lección número 7 en nuestra serie de los milagros del Señor Jesús. Y el título de esta lección es La fe para reconocer el cuidado constante de Dios. Un poquito del contexto de lo que está sucediendo aquí al comenzar a ver este texto. Si recuerdan, el Señor acaba de multiplicar los panes y los peces para alimentar a un grupo de unos 5,000 hombres. Y al comienzo de este texto, Jesús va a hacer que sus discípulos, ya después de el final de este milagro de alimentar a los 5,000 hombres, el Señor Jesús hace que sus discípulos se metan en una barca para cruzar el mar de Galilea. Ya es de noche cuando comienza este relato. Entonces vamos a entrar al texto en el verso 45, donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí se menciona que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, mientras que él despedía a la multitud. Esta declaración denota la determinación de Jesús de apartarse y estar solo para orar. Es Juan en el capítulo 6 y el verso 14 y 15 que nos indican por qué el Señor quiere hacer esto. En verdad nos clarifica la urgencia de esta acción de Jesús. Dice Juan 6, 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Dice este texto que Jesús envía a sus discípulos a cruzar el mar sin él, es decir, solos, ¿verdad? Porque el Señor quiere despedir a la multitud, el Señor quiere hacer que todos se vayan a casa. Él no va a permitir que alguien lo tome a forzarle a ser rey. Entonces el Señor quiere calmar esa situación, pero entre tanto envía a los discípulos a cruzar el mar solos en la barca. Y luego el Señor quiere estar solo él mismo para orar, ¿no? Esa es la situación que está pasando aquí. Y entonces el verso 46 nos sigue hablando un poco de esto cuando dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor en oración? Bueno, esa es una buena pregunta. El texto en verdad no nos dice exactamente, pero sabemos que la alimentación de los 5,000 sucedió cuando era muy avanzada la hora, nos dice Marcos capítulo 6, verso 35. O podemos entender esto como ser tarde en el día. Marcos también anota el tiempo en el verso 47 cuando dice, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra.
Todo esto después de lo que sucedió entre la terminación de la alimentación del grupo, la multitud de gente, ¿verdad? Y luego de despedir a la multitud y hacer que los discípulos entren en la barca a cruzar, y su momento de comienzo a orar. Todo esto tal vez tuvo que ver alrededor de las 9 de la noche posible. Ya había llegado la noche, entonces ya no había sol, ya era oscuro todo, y más o menos podemos entender que este relato pues comienza por ahí alrededor de más o menos las 9 de la noche. El texto también nos dice, ¿verdad?, que ya más adelante, cuando Jesús fue caminando sobre el agua, eran ya cerca de la cuarta vigilia de la noche, lo cual es en verdad de madrugada, en la mañana, 3 a 6 de la mañana. Todo esto indica pues que Jesús, desde el tiempo que despide la multitud y manda a los discípulos cruzar el mar, su tiempo de oración hasta el momento de él ir a sus discípulos era como ahí alrededor de 6 horas más o menos en que el Señor estuvo en oración. Marcos sigue recordando al lector con esta anotación que la fuente de poder y la autoridad de Jesús es la oración, especialmente en tiempos de crisis. Marcos en verdad registra 3 eventos específicos en que Jesús se apartó de sus discípulos y de todos los demás para orar. 3 momentos críticos o momentos de crisis en la vida y ministerio de Jesús. Y normalmente esto sucede cuando Jesús es tentado a no seguir el plan de Dios para él. La primera de estas se encuentra en Marcos capítulo 1, verso 35. Después de un día muy exitoso de ministerio inicial en Galilea, cuando todos estaban buscándole, Marcos dice que Jesús estaba orando solo. Luego en este texto, Jesús busca un tiempo para estar solo en oración. Y la tercera vez se ve en el huerto de Getsemaní, en esa última noche antes de su crucifixión. Y el punto con esto que Marcos está haciendo, la mención de la oración de Jesús, es para resaltar la conexión de Jesús con la voluntad del Padre por medio de la oración. Es decir, la oración es lo que mantiene a Jesús fuerte, enfocado y dedicado al plan y propósito de Dios para su vida en la tierra. A veces Jesús ora de mañana, como en Marcos capítulo 1, verso 35. Y otras veces el Señor se encuentra orando ya de noche, cuando puede encontrar momentos para estar solo con Dios. Esto me trae una pregunta a mi mente que les quiero hacer a ustedes, hermanos. ¿Cuándo es que encuentran ustedes tiempo para orar a Dios? ¿Por las mañanas? ¿Antes de que comience el día y los eventos del día? ¿Las tardes, puede ser? ¿O ya tarde en la noche, después de que todo haya terminado y pueden encontrar momentos para estar solo con Dios? Déjame saber en los comentarios debajo de este video cuándo es que encuentran ustedes tiempo para orar. En verdad vemos que el Señor oraba en las mañanas y a veces también ya tarde de noche. El verso 47 dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. En la previa historia de Jesús y sus discípulos cruzando el mar de Galilea, tal vez recuerdan en el capítulo 4 de Marcos, hubo una gran tempestad. En ese instante Jesús estaba con sus discípulos, pero aquí Jesús no está con ellos al ellos cruzar el mar. Se encuentran solos. Y Jesús, como dice este verso, está aparte todavía en la tierra. Una pregunta que podría venirnos al ver este texto es, ¿qué les va a pasar a los discípulos ahora en esta situación, al encontrarse solos sobre el mar?
y remando contra el viento. Otra vez se nos dice que el viento estaba fuerte y en su contra. La verdad es que a veces esta situación nos describe a nosotros, ¿que no? Sentimos que estamos solos, así como los discípulos, luchando con un gran problema como ellos luchaban contra el mar, sin poder avanzar hacia adelante. Nos sentimos cansados, fatigados tal vez como ellos y sin esperanza. Pero este es justo el punto de la historia que quiere resaltar Marcos. Miremos al verso siguiente para ver cómo se sigue desarrollando. Dice el verso 48, y viéndoles, es decir, Jesús, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Este verso enfatiza la manera en que Jesús puede ver a sus discípulos desde lejos. Él está pendiente de su situación en el mar, combatiendo contra el viento, aunque los discípulos no saben que Él los está viendo. Jesús puede ver la lucha de sus discípulos aun cuando no está con ellos. El texto dice que en la cuarta vigilia de la noche es cuando Jesús vino a ellos. La cuarta vigilia era entre las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Entonces era muy temprano de mañana, ya noche, ¿verdad? Cuando esto ocurre. Y dice Marcos que Jesús vino a ellos. Y esto resalta todavía otra verdad. Caminando sobre el mar es que Jesús viene a ellos. El milagro es aquí, ¿no? Jesús caminando sobre el mar. Y el milagro es importante por cuanto Marcos quiere una vez más demostrar el cuidado que Jesús tiene para con sus discípulos. Aunque los envió a cruzar el mar sin él, no quiere decir que Jesús los haya abandonado. Todavía el Señor mantiene su mirada sobre ellos, ¿no? Y nada impide su venida a ellos en los momentos de más necesidad que tengan. El punto es, hermanos, creo que Jesús viene a nosotros en nuestros momentos de lucha y afirma que en realidad no estamos luchando solos. Él está con nosotros. Él viene a nosotros, como vino a los discípulos. La frase es interesante. La frase quería adelantárseles aquí. Y esto demuestra que Jesús tenía la intención de pasar al lado de los discípulos en vez de ir directamente a ellos en la barca. Este deseo es muy semejante a la manera en que Dios se presentó a personas en el Antiguo Testamento cuando se revela y se manifiesta al ser humano. Por ejemplo, Moisés y Elías tuvieron encuentros con Dios de una forma algo semejante. Si recordamos en Éxodo 33, verso 19, se nos dice que Dios pasó enfrente de Moisés, cubriéndole con su mano para que Moisés le viera por detrás solamente. Y mientras pasaba Dios, dice, Dios reveló su carácter, su nombre y, como dice el verso 19, todo el bien de Dios. En su manifestación a Elías, Dios también proclamó su gracia y paciencia para con los israelitas en el silbo apacible del que leemos ahí en 1 de Reyes capítulo 19, versos 11 al 13. Dice que es ahí que Elías más bien escuchó el silbo apacible de Dios. Entonces, esos dos encuentros en el Antiguo Testamento tienen algo que ver con este encuentro y el deseo de Jesús pasar por el lado de ellos en una forma muy semejante a la acción de Dios. El hecho de Jesús querer pasar, pues, enfatiza su intención de revelar su carácter de bondad, amor,
cuidado para con sus discípulos, para dejarles saber que Él siempre puede venir a ellos para bendecirles con su presencia en sus momentos de gran necesidad, así como Dios hizo con sus profetas. Pero los discípulos no lo entendieron de esa manera, ¿verdad? Podemos ver el verso 49, donde se nos dice que viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Es interesante que en esta ocasión los discípulos no fueron asustados por el viento y el mar tanto como antes en el capítulo 4. Se asustan más cuando ven a Jesús caminando sobre el agua. Y vemos la razón por su asusto, ¿no? Pensaron, dice el texto aquí, que Jesús era un fantasma. Bueno, en verdad no tiene sentido que un ser humano estuviera dándose un paseo sobre el mar de Galilea a las 3 de la mañana, ¿verdad? ¿Cuál hombre puede caminar sobre el agua? ¿Y cuál hombre estaría haciéndolo a esa hora? Por eso concluyeron, podemos decir lógicamente, los discípulos que estaban viendo la venida de un fantasma hacia ellos. Obviamente no reconocieron que era Jesús. Y ese es el punto de Marcos. La forma en que Marcos presenta esta historia casi espera que los discípulos deberían haber reconocido al Señor. Ya para este tiempo deberían conocer a Jesús, aún desde lejos. Deberían saber que Jesús hace las cosas que nadie más hace. Deberían saber también que el buen pastor cuida de sus ovejas y que viene en sus momentos de necesidad, a veces de maneras extraordinarias. Dios siempre lo ha hecho así. Se ha presentado al ser humano para dejarle saber que Él está con ellos. El problema de los discípulos es más que no están considerando las cosas desde una perspectiva de fe. Solo la están considerando desde su punto de vista humano, solo viendo con sus ojos físicos. Y cuando miran las cosas así, no pueden reconocer la presencia de Jesús en sus vidas, especialmente en este momento de grande necesidad. No, ellos están espantados porque no reconocen en su necesidad de ver y pensar con ojos de fe. No están buscando la intervención de Jesús en sus vidas. No están considerando cómo Dios les va a socorrer en este momento, como lo había hecho ya varias veces antes. Para este tiempo, su caminar y su conocer a Jesús ya deberían saber mejor. Su fe, en otras palabras, ya debería ser más fuerte de lo que es ahora. Pero otra pregunta, hermanos, ¿qué de nosotros? ¿Reconocemos nosotros la presencia de Jesús en nuestras vidas cuando más lo necesitamos? ¿O estamos más enfocados en lo que nos causa temor en el momento? ¿Tenemos nuestros ojos humanos puestos solo en el fantasma que estamos viendo o estamos usando nuestros ojos de fe para ver que es Jesús quien está con nosotros? En otras palabras, ¿dónde está nuestro enfoque? El verso 50 continúa diciendo, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Marcos dice que se turbaron porque no sabían que estaban viendo al Señor, pero Jesús les quiere calmar su terror y
Por eso les dice directamente a ellos, no le habla a la tempestad como antes en Marcos 4, aquí le habla directamente a los discípulos. El intento es de calmar el corazón de los discípulos con una expresión que viene de el encuentro de Moisés con Dios en Éxodo 3, donde Moisés escuchó a Dios decir, yo soy. Aquí Jesús dice lo mismo, yo soy, para comunicar que Dios está con ellos. No deben tener temor, deben tener confianza, porque la presencia y la ayuda de Jesús ha llegado a donde ellos están en su momento de necesidad. Estas palabras buscan animar y fortalecer los corazones de los discípulos a reconocer que Dios mira a nuestra lucha y que viene a nosotros para recordarnos de su presencia y para bendecir nuestras vidas. Eso es lo que está sucediendo en este texto. El verso 51 continúa cuando dice, y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Al meterse en la barca con ellos, Jesús demuestra su humanidad y compañerismo con los discípulos. En verdad, es un acto muy hermoso. Es como un padre que se mete a la cama con un niño que tiene miedo a las tinieblas en la noche. Lo que calma al niño es la presencia del Padre con él. Aquí es lo mismo. Jesús quiere ser una fuente de paz y de calma en medio del corazón aterrorizado del ser humano. No importa cuál es la causa del susto. Marcos llama nuestra atención a la verdad de que una vez más se calmó el viento. Jesús calmó la situación externa alrededor de sus discípulos, pero más importante también, calmó la situación interna del corazón. Con razón los discípulos se asombraron en gran manera y se maravillaban, un acto que demuestra acción continua aquí por parte de los discípulos. Pero el asombro y el maravillarse no es lo mismo que tener fe. Y debemos resaltar esta verdad también. Muchos pueden ver el poder del Hijo de Dios, ser impresionados por ese poder y quedarse maravillados, pero todavía no tener fe. En otras palabras, el maravillarse y el asombrarse no equivale a tener fe. Lo más importante y la respuesta que deben tener los discípulos de Jesús es una respuesta de fe a las situaciones que pueden causar temor en sus vidas. Debemos reconocer y recordar la verdad que Jesús siempre tiene su ojo puesto sobre nosotros y que guarda un cuidado de nosotros continuamente. Y que siempre viene para ayudarnos. Finalmente, con la meta de meterse en la barca con nosotros. El verso 52 nos da un poco más de clarificación de la situación aquí, porque dice, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Marcos resalta sus corazones endurecidos porque no entendieron lo de los panes. Una referencia al milagro previo, ¿verdad?, que vino antes de este. Ese milagro de la alimentación de los 5,000 debería haber enseñado a los discípulos el cuidado de Jesús, de cómo Jesús provee por sus necesidades físicas. El punto de Marcos es que los discípulos todavía no tienen una idea clara de la identidad de Jesús. Ellos no saben quién es el Señor. Todavía les falta la fe para entender el poder de Jesús como el Hijo de Dios y el cuidado de Jesús para con ellos. Pero aún así Jesús no los reprende en su falta de fe,
solamente se mete en la barca para calmar y acompañar a sus discípulos al otro lado del mar. De igual forma, hermano, nosotros debemos ser recordados de estas tres verdades otra vez de este texto. Número 1, que Dios nos puede ver en nuestras luchas en este mundo. Y número 2, que Dios viene a nosotros para bendecirnos con su presencia y su ayuda. Y número 3, que Dios calma nuestros corazones con su presencia, con nosotros al no dejarnos quedar solos. ¿Tenemos esa clase de fe? Espero que sí. Que el Señor nos bendiga y que esta lección nos ayude para crecer más en nuestra fe y confiar en Dios de esta manera. Que el Señor nos bendiga. Gracia y paz.